En este tema de ciencias sociales, vamos a conocer cuáles son los procesos de socialización y sus características. En este proceso de socialización, se adquiere un sentido de identidad personal y se aprende lo que las personas creen en la cultura circundante y cómo esperan ellos que uno se comporte. Mediante la socialización, los individuos aprenden valores, normas, habilidades de su cultura, adquieren sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. Nuestras identidades, comprensiones y comportamientos se forman por un proceso de socialización de toda la vida. En este proceso, el ser humano va desarrollando y perfeccionando sus potencialidades naturales, aculturándose y cultivándose. Se aprenden disciplinas básicas, aspiraciones aceptadas, destrezas necesarias y roles apropiados. En un proceso progresivo de toda la vida, el comportamiento humano es una esencia del aprendizaje. Determinismo biológico. Los científicos aplicaron la teoría darwinista de la evolución a las diferencias transculturales y a las desigualdades sociales. Argumentaron que la posición dominante que ocupaba por los europeos en el mundo en ese momento era el resultado de la selección natural. La naturaleza actúa en la diversidad genética y selecciona los rasgos más adaptables. Determinismo ambiental. Inspirados por Iván Pavlov y dirigidos por los psicólogos Watson y Skinner, diversos científicos sociales consideraron que casi todo el comportamiento humano es producto del aprendizaje. Pavlov experimentó con perros y Skinner experimentó con palomas y ratas. Se demostró que a través de un proceso de acondicionamiento se aprenden comportamientos. Conductistas. Estos científicos consideran que lo que las personas llegan a hacer es condicionado por los eventos de su ambiente. La herencia no es importante. La socialización es el elemento principal del comportamiento. ¿Cómo ocurre la socialización? Para Sigmund Freud, él entendía que las experiencias de la niñez enterradas en el inconsciente forman la personalidad del adulto. La socialización se da como un forcejeo entre la voluntad y la búsqueda del placer del niño y el intento de sus padres en el comportamiento apropiado. Entendía que la socialización es una confrontación entre el niño y la sociedad. Freud enfatizaba en que la personalidad se desarrolla en etapas y consiste en tres partes: el id, el ego y el superego. El id representa los impulsos innatos, lo irracional. El ego representa la parte racional que trata con el mundo exterior y el superego es la representación interior de las normas y valores de la sociedad. Hasta cierto punto, los individuos siempre están en conflicto con la sociedad y con ellos mismos. Charles Coley y George Smith enfatizaron el papel de la interacción simbólica en el desarrollo de la personalidad. Esta perspectiva se enfoca en la interacción social basada en símbolos, especialmente el lenguaje, el significado que se le atribuye a todas las situaciones. Se interesaron en la emergencia de la persona, del sentido de la identidad del individuo o quién soy yo. Charles argumentó que la persona es definida y desarrollada mediante la interacción social. La imagen de uno mismo es el reflejo de cómo otras personas reaccionan hacia nosotros. Introdujo el concepto de verse a través de sí mismo como un cristal. Sostuvo que el grupo primario, como la familia, tiene el mayor impacto en el sentido de la persona, por las opiniones de la familia respecto a nosotros. George Smith
Vio a la persona como el producto de la interacción simbólica. Identificó la importancia de las comunicaciones simbólicas contenidas en una sonrisa, en un abrazo o una palmada, y especialmente en el lenguaje. Identificó dos fases, en la emergencia de la persona, la etapa de la actuación y la etapa del juego. Se centra en el desarrollo de la cooperación social. En la parte temprana de la etapa de la actuación, los niños juegan a ser personas diferentes, imitan a sus modelos. En la parte siguiente de la etapa de la actuación, los niños empiezan a representar relaciones. Por ejemplo, el niño juega a golpear a su hermano bebé y al próximo minuto provoca que su madre lo regañe por pegarle al bebé. Lo que está haciendo el niño es tomar el papel del otro. Agentes de la socialización. Es un individuo, grupo u organización que influye en el comportamiento de una persona y el sentido de la persona, ya sea para premiar o castigar el comportamiento, que proporcionan instrucciones en reglas o roles sociales o simplemente sirven como un modelo. Son instrucciones sociales a cargo de la socialización del individuo. Las personas que un individuo conoce directa y personalmente no son los únicos agentes de socialización. Los grupos de referencia también influyen en el desarrollo de actitudes, valores y comportamiento del individuo. Grupos de referencia. Es un grupo o categoría social que los individuos usan como una guía que desarrolla sus valores, actitudes, comportamientos e imagen propia. Los individuos ven los grupos referencia como guía, no están seguros de qué pensar o hacer. También siguen a los grupos de referencia evaluando las actuaciones propias y las de otros. Los grupos de referencia positivos son aquellos a los que una persona quiere pertenecer en el futuro. Por ejemplo, un estudiante que espera asistir a la universidad puede ver a sus profesores y asistentes como un grupo de referencia positivo e intenta entender e imitar sus valores, actitudes y comportamiento. Los grupos de referencia negativos son los que una persona rechaza y no quiere unirse a ellos en el futuro. La familia es la institución básica de la sociedad. Es una agrupación social cuyos miembros se encuentran unidos mayormente por los lazos del parentesco. Es un grupo relativamente permanente cuyos miembros están relacionados entre sí, viven durante un largo periodo de tiempo bajo el mismo techo y cuyos miembros adultos se responsabilizan de los más jóvenes. La familia es fundamental en la formación del carácter del ser humano. Es donde provee al individuo el contexto necesario para su desarrollo intelectual y social, proporcionándole el intercambio adecuado para el desarrollo de sus actitudes, de su personalidad, de sus satisfacciones afectivas y respuestas emocionales. La familia es el principal agente de transmisión cultural y ésta debe preparar al niño para luego lanzarlo a la sociedad. La importancia de los pares. Este grupo juega un papel importante en el niño, especialmente cuando éste comienza a relacionarse con personas ajenas a su familia y de su medio ambiente. La importancia de los pares como agente de socialización incrementa en la adolescencia. Es importante para un joven saber lo que sus amigos piensan. Como los adultos, los adolescentes escogen amigos que son similares a ellos. Algunos jóvenes se identifican con los buenos estudiantes, otros con los atletas y otros con los delincuentes o pandillas. De cómo se evalúan los adolescentes depende si son aceptados por un grupo específico, no por la escuela en conjunto. La escuela es un instrumento formal de socialización.
contribuye a la formación del individuo como persona, adquiere responsabilidades y deberes, amplía conocimientos con respecto a cómo debe de ser un ciudadano, así como respetar la ley, conocer la justicia y desarrollar habilidades intelectuales, cognitivas y destrezas. La escuela enseña cómo funcionar en una organización impersonal. En la casa, los jóvenes idealmente son valorados por quienes son, mi hijo, mi hermano, no a base de lo bien que hagan las cosas. Sin embargo, en la escuela, el individuo es valorado según lo bien que realice sus tareas y cómo se comporta. A todos se les aplican las mismas reglas, las relaciones son más instrumentales que emocionales. Cada uno tiene un papel que desempeñar. Medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación y desarrollo del individuo. La influencia positiva tiene la gran responsabilidad de entretener, informar y educar para el pleno desarrollo del individuo en sociedad. La influencia negativa, la gran proliferación de la violencia que se transmite en diferentes programas de televisión. Muchos jóvenes pretenden imitar tomando como modelos grandes personajes y héroes que se presentan en los medios. Por ejemplo, en el caso de los niños muy pequeños, estos están expuestos a gran cantidad de violencia en gran parte de la programación. Tipos de socialización. Socialización anticipante. Es cuando la gente se anticipa su previa participación en una circunstancia social, observando cómo las demás personas piensan, sienten y se comportan. Es aprender a practicar un nuevo papel antes de que uno en realidad esté en una posición de jugar el papel. Por ejemplo, un alumno de último año de escuela superior aprende sobre la vida universitaria para saber cómo comportarse al entrar a la universidad. La socialización es aprender nuevas maneras de pensar, sentir y comportarse, que son del todo distintas de las anteriores. Son normas y valores olvidados que eran adaptables y considerados culturalmente apropiados en el pasado para asumir nuevas posiciones sociales y roles. Por ejemplo, una persona que ingresa por primera vez a la cárcel o una persona que se convierte en militar. Así, damos por terminado este tema para poder ampliar nuestro conocimiento.